Rona Rísquez, periodista, experta en seguridad y también ha escrito precisamente un libro sobre el Tren de Aragua y es una experta en esta materia y queríamos preguntarte, Rona, aquí se habla mucho de esa banda criminal en Estados Unidos, cómo ha penetrado. El Departamento de Seguridad Nacional ha llegado a decir que ya está presente en varios estados, pero realmente, ¿qué se sabe de la presencia del Tren de Aragua en Estados Unidos? Bueno, lo concreto, María Alesia, gracias por la invitación. Lo concreto que hay sobre el Tren de Aragua en Estados Unidos es ese reporte o ese informe que hizo el Departamento de Seguridad Nacional, donde habla de la presencia del Tren de Aragua en 16 o en al menos 16 estados de Estados Unidos. Incluso pudieran ser más, porque en algunas actividades que he tenido, he conseguido información de que hay otros estados donde se presume que hay presencia del Tren de Aragua y no están nombrados en ese reporte del Departamento de Seguridad Nacional. Eso por una parte. Luego, lo que hay claro también es que hay presencia de miembros de la organización, algunos de los cuales ya están cometiendo delitos, pero lo que aún falta por identificar es efectivamente si se trata de una operación en Estados Unidos comandada desde los líderes del Tren de Aragua que pudieran estar quizás en Venezuela o en algún otro país. Entonces, eso no está claro todavía. Tampoco está claro si existe una estructura operando dentro de Estados Unidos con una jerarquía, con un liderazgo. Eso todavía creo que las autoridades lo están investigando. Pues ha habido avances, por ejemplo, la unidad de pandillas de la policía de Dallas ha hecho hallazgos importantes relacionados con los tatuajes y con algunas otras características que que permiten identificar a los miembros del Tren de Aragua, y pues eso también es uno de los avances que hay en este momento en las investigaciones. Sí, justamente quería preguntarte por ese tema de los tatuajes, porque hace poco, por ejemplo, aquí en Miami, detuvieron a una persona, un sospechoso, tratando de robar en un mall súper conocido, en el Dolphin Mall, y la policía y el vocero de la policía decía que por la información que ellos tenían de los federales, por los tatuajes que él tenía, que era como unos relojes y tal, pudieron identificar que era un miembro del Tren de Aragua. A mí quizás me pareció un poquito apresurado porque yo le explicaba a la gente, bueno, no hay una cosa, tal cosa como un tatuaje del Tren de Aragua, no sé si eso es así, pero qué tan cierto es o qué podemos identificar en esos tatuajes para saber si la persona efectivamente forma parte del Tren de Aragua según tu experiencia. Sí, o sea, definitivamente un tatuaje no es un elemento determinante para identificar a un miembro del Tren de Aragua. O sea, yo creo que tiene que haber una investigación más profunda, revisar los antecedentes de la persona y otros detalles que permitan o que puedan quizás probar que pertenece al Tren de Aragua. Sin embargo, este caso del tatuaje de reloj es una de las pistas que están comenzando a surgirle a los investigadores en Estados Unidos y que están utilizando para comenzar a presumir que alguna persona puede ser del Tren de Aragua. ¿Qué significa eso? Bueno, que puede haber alguien que tenga un tatuaje que no es el Tren de Aragua y que tenga ese tatuaje de reloj, pero al parecer han identificado a varias personas que según las autoridades policiales, pues sí pertenecen al Tren de Aragua y tienen ese tatuaje. Incluso hay un caso reciente también de un chico que fue detenido en otro, no recuerdo ahorita la zona exactamente en Estados Unidos, y hay familiares y amigos que están denunciando que lo detuvieron y lo señalan de ser del Tren de Aragua por tener un tatuaje determinado. Y esta persona no es del Tren de Aragua, la familia dice que no es del Tren de Aragua, los amigos han hecho cartas, están intentando que lo liberen, porque justamente el único motivo de su detención es que tiene un tatuaje que las autoridades presumen es el tatuaje que identifica a los miembros del Tren de Aragua. Entonces eso no está claro todavía, hay algunos casos que quizás sean, pero no todos son Tren de Aragua por un tatuaje. Claro, y hay algunos tatuajes, digamos, que sí sean muy específicos del tren según tu experiencia o que, digamos, no todos los que tengan tal cosa son, pero sí que se repitan. O sea, el tatuaje más común en el caso de las personas del Tren de Aragua, quizás incluso en los inicios del Tren de Aragua, en una etapa determinada, eran unas estrellas de 5 puntas que se hacían en los hombros. Eso era común en algunos miembros de la organización y de las personas que habían estado en la prisión de Tocorón. Luego lo que han identificado las autoridades más recientemente son unos tatuajes de corona, que también son unos tatuajes que están como de moda, creo que los tiene un cantante de reggaetón o algo así. Entonces, bueno, varias personas se lo están haciendo independientemente de que estas personas no son del Tren de Aragua, ¿sabes? Y luego hay estos tatuajes de relojes en los brazos que las autoridades han comenzado a identificar que algunos miembros del Tren de Aragua detenidos en Estados Unidos tienen estos tatuajes de relojes, así como también algunos tatuajes con animales exóticos en sus brazos. Esas son algunas de los tatuajes como que las autoridades recientemente han comenzado a identificar como posibles tatuajes de miembros del Tren de Aragua. Ahora, Rona, ¿cuál es el peligro de que, digamos, todo crimen quizás cometido por un venezolano que se encuentre se empiece a llamar
como que es obra del Tren de Aragua, ¿no? Que se generalice, que cualquier crimen que cometa una persona, si es venezolano, ya se asume que es del Tren de Aragua. Yo creo que lo más importante, hay dos cosas. Uno, que las policías y que los cuerpos de seguridad y por supuesto el sistema judicial y el poder judicial hagan su trabajo, investiguen y cuando condenen a una persona o cuando detengan a una persona, pues tengan las suficientes pruebas como para decir, mira, es el Tren de Aragua o cometió un delito, etcétera. Y que los medios de comunicación también, al momento de informar y los periodistas tengamos conciencia y pensemos en que, bueno, la versión policial debe ser también verificada, debe ser confirmada, debe tener suficientes elementos para poder hacer ciertas afirmaciones. Entonces creo que pues se ha intentado lamentablemente criminalizar la presencia de los migrantes venezolanos a partir de la presencia de algunos miembros del Tren de Aragua en Estados Unidos. Entonces creo que hay que tener cuidado con eso porque puede tener un efecto muy grave sobre migrantes inocentes que lo que están es buscando unas oportunidades de vida que no han tenido en Venezuela. Me mencionabas ese informe del Departamento de Seguridad Nacional que habla de 16 estados. Creo que ellos tienen además identificados a 600 personas o individuos que podrían tener vinculación con el Tren de Aragua. ¿Hay algún número que tú manejes o que se sepa, o quizás eso es imposible, de personas que han entrado a Estados Unidos y que pudieran tener vínculos con el Tren de Aragua o pertenecer a la banda? No, no tengo ninguna información de la cantidad de personas que pudieran ser del Tren de Aragua y que hayan entrado a Estados Unidos. No, no hay ninguna información. O sea, yo supongo que si están dando esta cifra de 600 personas y por información que he tenido de policías locales de algunos estados, pues pareciera que la cifra de 600 tiene cierto asidero. O sea, ya hay ciertas ciudades donde se han identificado 40, 50 personas que según las autoridades tienen todas las características que pues los pudieran hacer parte del Tren de Aragua. Entonces creo que pues la cifra de 600 hay que mirarla pues con cuidado, pero pudiera ser posible. Ok, ahora nosotros tenemos una declaración, un reportaje que estamos haciendo de un experto en narcóticos que se llama Joseph Humir, experto en narcóticos y seguridad nacional, no sé si lo conoces, Sí, pero claro. él apunta que el crecimiento en el flujo y la entrada de cocaína rosa a Estados Unidos tiene que ver directamente con el Tren de Aragua. Yo quería saber qué opinas tú de eso y si crees que eso es así. Bueno, no manejo información específica sobre ese tema, pero sí sé que se ha identificado en las detenciones y en los lugares donde están operando personas que se presumen son del Tren de Aragua, se ha identificado esta cocaína rosa. Y luego hay un tema, o sea, el TUSI, lo que llaman el TUSI. Hay un tema adicional y es que justamente, y eso pues quizás coincida con lo que dice Joseph Yumire, y es que tanto por ejemplo, en Chile, una de las particularidades del Tren de Aragua es que empezaron a traficar con una sustancia que se llama ketamina y esa sustancia servía para hacer TUSI, ¿no? Entonces esto pues llama la atención y pudiera, o sea, digamos, es posible que esta afirmación tenga un fundamento real, ¿no? ¿Qué información hay de cómo está operando el Tren de Aragua, sobre todo en la frontera entre México y Estados Unidos? ¿Hay información de que ellos estarían como metiéndose o trabajando directamente con bandas locales? ¿Qué se sabe hasta ahora de cómo están operando ellos? O si hay digamos, cómo es la estructura que llegan a Estados Unidos y se van repartiendo, o eso ha sido más bien orgánico, si es que hay una estructura de mando como desde Venezuela o se han ido formando? ¿Cómo funciona? Yo creo que ha sido más bien orgánico la llegada a Estados Unidos. Es posible que ya una vez que estén allí, pues comienzan a organizarse, pero la llegada no ha sido ni planificada, e incluso no creo que haya sido dirigida necesariamente desde los jefes del Tren de Aragua. O sea, creo que pudo haber sido orgánica y es posible que una vez que estén allí, pues comienza a estructurarse, a organizarse el grupo. Con respecto a la frontera y a la zona justamente entre Estados Unidos y México, pues la información que maneja la patrulla fronteriza es que pues se han aliado ciertamente con algunos carteles y con algunos grupos mexicanos para operar en el tráfico de migrantes hacia Estados Unidos. Y la otra información que hay es que también se han involucrado en la trata de mujeres migrantes, no solamente en El Paso, o sea, o en la zona fronteriza, sino también en algunas de las ciudades de Estados Unidos donde se han establecido. De hecho, este pareciera que es el delito como principal en el que han identificado la participación de algunos miembros de la organización. Eso quería preguntarte, ¿cuáles son los delitos más que identifican o que más practica o comete el Tren de Aragua?
el tráfico de migrantes, la trata de migrantes para explotación sexual, incluyendo ahora también la trata no solamente de mujeres, sino de mujeres trans para explotación sexual. Y en el caso, el microtráfico de drogas. Se involucran en Estados Unidos, al parecer han identificado algunos involucrándose en otro tipo de delitos como robo de cajeros automáticos, desvalijamiento robo de vehículos para luego desvalijarlos y modificarles la identidad a los vehículos. Y pues eso, ellos van adaptándose y donde van encontrando un espacio para un negocio ilícito, pues allí entran. Ese discurso que utilizó Trump durante la campaña de que Venezuela estaba liberando, abriendo las cárceles y liberando a sus criminales más peligrosos. em, Hablábamos antes y me mencionabas que tú no pensabas que necesariamente era comandado desde Venezuela, ni enviado, ni había una dirección específica para que vinieran acá, pero ¿qué tan cierto crees que puede ser esta versión que utilizó Trump durante su campaña? No, no creo que eso haya pasado, o sea, no creo que no. De hecho, hay una cosa que me parece que es hasta chistosa, ¿no? Lamentablemente, y es que una gran cantidad de los jefes de las pandillas carcelarias en Venezuela había concluido su condena y prefirieron quedarse en prisión porque desde la prisión controlaban todos sus negocios ilícitos y en la prisión estaban más seguros. Entonces, esta posibilidad de que hayan decidido salir para irse a Estados Unidos con una intención, yo no la veo muy viable. O sea, yo creo que en realidad lo que pasó fue que, bueno, hubo gente que salió por las razones que haya salido, hubo gente que, pues decidió que en lugar de irse a Chile se iba a Estados Unidos, e incluso hubo gente que primero fue hacia el sur y luego, al no encontrar oportunidad, pues vio que estaba este camino hacia el norte y pues empezaron a caminar hacia allá y a irse hacia Estados Unidos. Pero no creo que haya estado esto planificado y orquestado ni desde el gobierno ni incluso desde los jefes de las pandillas. Claro. Y bueno, también para la gente que no lo sabe, ellos, o sea, son los reyes dentro de esas cárceles, ¿no? Están muy bien, Sí, digamos, no están sufriendo en Venezuela, sino como o líderes sea, de los esta jefes. pandilla. Exacto, la población penal sí, o sea, padece violaciones de derechos humanos, no tienen acceso a la salud ni a los alimentos, pero los jefes de las pandillas que controlaban las prisiones, pues sí tenían tenían comodidades, tenían ciertas condiciones que los hacían vivir de una manera privilegiada en ese entorno, ¿no? ¿Qué tan preocupadas, ya para terminar, te parece que tienen que estar las autoridades estadounidenses sobre la presencia del Tren de Aragua en Estados Unidos? Yo creo que la preocupación de las autoridades deben enfocarse más en un modelo criminal, en una nueva modalidad del crimen organizado que no es a la que estaban acostumbrados, pues no son los carteles mexicanos, no es el cartel de Pablo Escobar, o sea, no son estas estructuras con unas características que además están muy enfocadas en el narcotráfico, sino que es una estructura criminal que lo que va a afectar o lo que afecta para mí principalmente, y en el caso de Estados Unidos creo que pudiera ser así, es la seguridad ciudadana, o sea, el delito pequeño que va directamente al ciudadano y eso pues afecta y hace que se genere una sensación o una percepción de inseguridad, una percepción de que las instituciones y la policía no hace su trabajo y eso pues obviamente genera consecuencias en el ámbito institucional. Entonces creo que ese es el mayor riesgo en este momento de una organización que además no es la organización. Yo quisiera también eso, pues especificar que este es un grupo, pero hay otros grupos que operan de manera similar, no solo de Venezuela, sino de otros países. Entonces, esta nueva forma de delito creo que hay que mirarla desde esta perspectiva de cómo puede afectar la seguridad ciudadana y cómo eso impacta en las instituciones del Estado. Bien, muchísimas gracias, Rona Risca, es periodista, experta en el tema de seguridad y expertísima en el tema del Tren de Aragua y autora del libro El Tren de Aragua, que lo pueden buscar en Amazon. Está disponible para leer mucho más sobre esta banda criminal. Muchísimas gracias, Rona. Gracias a ti, María Alesia, un gusto.